reproduciendo los clichés de la ética de la burguesía o la pequeña burguesía que les tocó, a la que combatieron a través de sus canciones. Entonces yo creo que es el momento que nosotros asumamos con seriedad realmente si vamos a seguir manejando ese concepto sustancializador de la cultura, que lo enriquece, que lo deja casi, lo inmoviliza, a pensar temas relacionados con la diversidad cultural, los entrecruzamientos culturales que se dan, los mestizajes, las hibridaciones, los procesos de colonización o decolonización que se quieren instaurar en un determinado momento, en un proceso, ¿cierto? Estamos llamados a este nivel de nuestra formación superior a no pasar de agache frente a este tipo de nociones. En ese sentido, tenemos que hacernos una siguiente reflexión. Sí, aceptémosle pues a los antropólogos que todo es cultural. Aceptémosle que todo es cultural. Pero es que también comportamientos simbólicos culturales son la violencia. Sí, son el machismo. Son todas esas prácticas que se dan, la corrupción. Son prácticas significativas, simbólicas. Son culturales, hacen parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura. La pregunta es si todo es cultural, todo lo cultural vale en un momento determinado para una sociedad determinada o para un individuo determinado. No. A ninguno de nosotros nos gusta que nos pasen la pierna, que nos saquen la ventaja, que nos quiten el puesto en la fila, en un montón de prácticas cotidianas. Sin embargo, en otros escenarios, a veces o lo practicamos, o nos olvidamos de eso, o perdonamos a otros que lo hacen. Entonces, la clave aquí para pensar el concepto de cultura en términos de sostenibilidad es que no todas las formas culturales son válidas y responsables en un determinado momento de una sociedad, de un grupo humano, de un colectivo o para un individuo. ¿Sí? Y en este sentido nosotros tenemos que decir entonces, hacer la pregunta, entonces, bueno, entonces, ¿qué tipo de formas culturales son válidas para una sociedad como la nuestra? ¿Qué tipo de sociedad vamos a construir? Todos nos quejamos de la corrupción, pero de alguna manera la alimentamos. Y desde las instituciones culturales que posiblemente vamos a dirigir, tenemos una responsabilidad. Y entender que así, por ejemplo, qué sé yo, la música de Maluma sea una manifestación cultural que expresa el machismo y no sé qué de la cultura, no por eso, porque sea una manifestación cultural reconocida, validada por el sistema de producción capitalista y la industria, nosotros entonces vamos a abrir la institución cultural para que ese show se haga, si estamos trabajando con un criterio de sostenibilidad y de ética. Entonces nos obliga a pensar qué tipo de culturas, qué tipo de valores requiere nuestra sociedad y a partir de ahí elegir qué tipo de manifestaciones, prácticas o procesos vamos nosotros a incentivar, a propiciar para que se logre ese desarrollo social sostenible con una serie de valores que realmente convengan al grupo social. ¿Sí? Y ahí hay una decisión política. Entonces esa instancia ético-política es el ámbito en que el gestor cultural, el director cultural, tiene que ubicarse para saber entender las dinámicas sociales y trabajarle a eso. Ahora, ¿qué proyecto de sociedad queremos? ¿Qué proyecto de Estado queremos? ¿Qué tipo de valores queremos en esa sociedad? Y yo ahí sí digo que si no tenemos otro proyecto, si no hay otro proyecto que se madure, el que hemos construido con la Constitución del 91, si uno lo analiza, recoge mucho de ese ideal de sociedad que hemos querido y que nosotros deberíamos luchar por defender ese proyecto de sociedad que es incluyente, que tiene una serie de valores enormes, que nos va a permitir una serie de valores enormes como el respeto, la diversidad, los derechos humanos, el derecho a la salud, a la educación, al techo, en fin. Creo que ahí hay unas herramientas muy importantes y me parece que la Constitución, sea una institución pública o privada, centro cultural o museo,
tiene que tener en vista un horizonte de sociedad, y me parece que la Constitución que tenemos nos ofrece una buena guía. O si no, digan si hay una constitución, la rusa, qué sé yo, la venezolana, qué sé yo, la cubana, ¿cuál puede servir? ¿Qué modelo de Estado pudiéramos tener? Uno dictatorial, uno socialista. Pensemos, ¿qué tipo de Estado, qué tipo de sociedad queremos? Y en función de eso, nuestro proceso cultural debe orientarse éticamente, políticamente, a sostener esos valores, sacarlos adelante para ayudar a crear tejido social y construir sociedad. Ahí estamos de acuerdo con la definición de sostenibilidad. No solamente pensar el presente, sino restablecer tejido social pensando en la sostenibilidad de una sociedad futura que tenga unos mejores valores y una mayor calidad de vida, dignidad, y sea realmente incluyente. Bien, dejemos eso por este momento. Y el tercer concepto, que es una trampa en la que caemos muy fácilmente, y eso yo creo que se debe más a los enfoques latinoamericanos que tenemos de los museos. Porque si uno analiza bien la definición del ICOM, de lo que es un museo, construida a la luz de lo que son los patrimonios europeos de arte, de ciencias, los museos siempre son pensados a partir del patrimonio y del patrimonio material. Entonces uno puede distinguir claramente una museología, digamos, europea clásica, de una museología sajona, que va también muy en ese sentido, si bien tiene una manera de trabajar con ese patrimonio que la diferencia, a lo que es una museología latinoamericana, en que nuestras instituciones han sido llamadas a prestar el concurso que muchas otras instituciones culturales, por la falta de ella, por su desorientación, no han cumplido. Y nos volvemos también entes culturales simultáneamente. Pero originalmente la noción de la institución museo es una cosa. Tiene una misión, tiene unos objetivos, tiene unas responsabilidades muy estrechas, mientras que las instituciones culturales o los centros culturales tienen otras dinámicas, otros procesos, pueden enfrentar otros frentes de trabajo, pero son distintas. Si bien una institución cultural, si bien el museo pudiera ser englobado dentro de las instituciones culturales, ella no es, por lo menos el lenguaje europeo de las colecciones y el patrimonio, no tiene tanta esa responsabilidad de lo cultural. Es en América Latina donde hemos ido cargándole a la museo, a la tarea del museo, otra serie de responsabilidades que no las consideraban los museos europeos, si bien la museología crítica o la nueva museología plantea que los museos deben conectarse con las sociedades, tener una función más política, participativa, interactuante y generar mayores impactos sociales. ¿Listo? Dejemos eso porque ya es simplemente para precisar que son dos horizontes que hay que tener muy claros. Bien, veamos hechos donde se están moviendo las organizaciones culturales para pensar la sostenibilidad. Yo no me voy a detener mucho en la sostenibilidad económica y financiera porque ustedes han trabajado mucho. Yo voy a pasar de largo sobre eso, pero voy a trabajar más en otro frente. Tenemos que tener en cuenta siempre el panorama, y lo anticipo cuando hable de visión, de lo que está pasando y aconteciendo en 3 o 4 líneas generales en el contexto social. Y es que en el mundo contemporáneo, es más, desde el siglo XX, o sobre todo desde mediados del siglo XX, se ha empezado a gestar una mutación del concepto de cultura y patrimonio, ustedes saben, y junto con eso de la noción museo y del papel de las instituciones culturales. Eso fue un legado que recogemos más o menos desde la década del 50, desarrollo desde la UNESCO para acá. Eso se ha venido cambiando. El caso de los museos, pues obviamente ustedes saben que el ICOM deriva de la UNESCO, y desde ahí empiezan a trabajarse unos nuevos horizontes para trabajar sobre el patrimonio. Lo mismo el cambio en las finalidades de las instituciones culturales, que hoy se conciben, digamos, en el caso de la legislación colombiana, como entidades sin ánimo de lucro, las famosas ESALes, y hay una normatividad específica para ella. Pero eso se ha ido cambiando, el objeto social ha ido mutando, se ha ido variando, de manera que las instituciones culturales han creado económica.
El segundo es la crisis de la organización, de la institución cultural y la crisis de la institución museo. Hay crisis y esa crisis no se ha resuelto. Sobre todo en América Latina no se ha resuelto porque manejamos unos enfoques muy ambivalentes de lo que es la noción o lo que es el museo, lo que es su misión, lo que es la visión de un museo, lo que es toda la planeación. Y hay una crisis grande generada por el modelo de gestión institucional. Nosotros estamos operando con modelos de gestión institucional funcionalistas. Y eso genera unas dinámicas institucionales que ponen en riesgo muchas veces o que generan mucho ruido en las instituciones. Y el otro gran problema, que es el social, es el pilar pues social, es la crisis de las audiencias. Los públicos han evolucionado enormemente, las ciudades se han crecido demográficamente, la composición no solamente étnica, sino también cultural de los grupos humanos, hace que esos grupos evolucionen y que nosotros no podemos simplemente reducirlos a clientes y consumidores, que hay que pensar otras dinámicas en relación con ese tipo de clientes. Yo, como ustedes han trabajado ya la primera, yo me voy a enfocar más en las que son un poco más descuidadas para plantear el tema de la sostenibilidad, que es la crisis de la organización y la crisis de las audiencias, trabajando, el primer tema lo trabajaremos hoy en Misión Visión, más tarde el modelo de gestión institucional y en la tarde la crisis de las audiencias. Sobre la crisis económica, simplemente recordar el contexto neoliberal que nos convierte la cultura en un servicio. Y que busca ante ese servicio, como no es una necesidad vital sino suntuaria, ese servicio paguen por él. La educación es un servicio, que la gente pague por él. La cultura es un servicio, un producto, pague por él. Así como va al mercado a comprar frijoles y chicharrón, compre espectáculo. Si quiere divertirse, si quiere entretenerse un rato. Eso es, digamos, lo que acompaña todo nuestro panorama. En ese contexto, tenemos que reconocer, no, inclusive desde que los museos estaban chiquitos. Si quiere, váyase para el año 370 a.C., cuando se creó el Museión. Eso no se sostenía solo. Era el Estado el que tenía que sostener. El Museión griego, alejandrino, era sostenido por el Estado porque esa era la universidad. Ahí estaban los sabios, los científicos, en el Museión, era la universidad. Nuestros museos modernos fueron los que se volvieron, cambiaron su origen y se volvieron museos de colecciones, no universidades, sino lugares donde se guardan colecciones y patrimonios, que eso hay que repensarlo, ¿cierto? Y en ese sentido, desde siempre, es una utopía, es una ilusión, hay que desmontar a los políticos, yo no sé a quién, que entiendan que los modelos los museos y las instituciones culturales cumplen un papel vital, pues es que nosotros les ayudamos, como vimos haciendo espectáculos, cumplen un papel vital en la construcción de identidad, la construcción de nación, la construcción de cultura, de buena cultura, y sí hay que decirlo, y no somos simplemente un servicio. Aunque debamos pensarnos como servicio, pero debemos cumplir una tarea distinta. Entonces les ayudamos a que ellos crean que como vendemos boletas, con eso nos podemos sostener. Y es que ustedes no se sostienen. Y están buscando a toda hora que el Estado conserve los recursos. ¿Para qué? No sé. Pero que a la cultura, a la educación no le llegue plata. Porque hay otras urgencias que atender con los recursos de los impuestos honestos que no atender las formas de la cultura. Mire, los estudios que yo he leído de Europa, de Tata, muestran que difícilmente un museo logra sostenerse más, autosostenerse o autogestionar más bien recursos propios más allá del 60-70%. El Louvre, que es una gran empresa, está en esa faja entre el 60 y el 70%. Mínimo necesitaría un 40% de apoyo estatal para ayudarse. Sí, para ayudarse en la gestión. Entonces, pensar que en un país como el nuestro,
las instituciones se sostengan. Empecemos porque en Colombia, si usted separa los museos públicos y los privados, se da cuenta de la gran diferencia que hay. Públicos son muy poquitos y trabajan con muy poquita plata que destina el gobierno para eso. Y la mayoría de trabajo con el patrimonio lo hacen entidades privadas. Y aún así tienen que lagartear muchas veces los proyectos con el Estado, con las entidades territoriales, para conseguir recursos que por excedentes de gestión, utilidades o excedentes, economías en los procesos, le queden a las instituciones para el sostenimiento de sus plantillas de empleados y el sostenimiento de su misión, conservar, guardar si son museos. El panorama es muy crítico, pero tenemos que tenerlo en vista. ¿Sí? Eso ha significado que, por ejemplo, las ayudas estatales cada vez disminuyan, que en la sociedad del mecenazgo se vaya perdiendo cada vez más. Hay que seguir luchando por crear, mantener esos vínculos. A veces las instituciones no sabemos cómo mantener los vínculos que ayuden al mecenazgo, que ayuden, que conciten el apoyo del Estado, el apoyo de los políticos, porque en últimas no es el Estado sino los políticos, es su voluntad la que a veces mueve al Estado. Y eso hay que hacer un trabajo muy serio, pero yo creo que ese es un tema que ya ustedes han trabajado más ampliamente en otro horizonte. Yo creo que ese es uno de los retos fundamentales, pero no es el asunto de esta charla. En lo que nos toca, pensemos la crisis de la organización. Crisis de la organización que impide que nosotros podamos apuntarle al desarrollo sostenible. ¿Por qué? Es que ¿cómo nos hemos concebido como instituciones culturales? Mire, nos hemos concebido como instituciones culturales como entidades promotoras o difusoras de los productos culturales. Y eso encierra un peligro también muy grande, o una oportunidad también muy grande. Y es que las instituciones culturales y los museos se vuelven instituciones validadoras y legitimadoras de formas de cultura. De la cultura o tradicional o la cultura ya seleccionada como, ya habíamos hecho la pregunta, y sobre todo por la facilidad administrativa de la cultura espectáculo. Entonces son instituciones que operan dentro de las dinámicas del mercado neoliberal, propiciando esa cultura espectáculo, propiciando ese consumo cultural que hace del público un cliente y no un ciudadano. Ya veremos. Hay otro peligro que se encierra en esa manera como operamos, y es el carácter mesiánico de la institución cultural o museística. Sin nosotros, el país se hunde. Nosotros somos los que sabemos qué es la cultura. Nosotros sabemos lo que son los valores. Nosotros somos los que estamos por encima de ustedes, pueblo ignorante, inculto, que no sabe nada. Y que a toda hora nos está pidiendo boleticas gratis para entrar al espectáculo o al show. Pa' colmo eso, ¿cierto? Son mendigos. Y culturalmente, en términos de valores, están atrasados. Yo soy la institución cultural, mi personal son los sabios de la cultura, somos los buenos de este país, que les vamos a enseñar a ustedes cuál es la cultura que deben consumir. A mí eso me pesa y me duele en el alma, porque es que así sí estamos en contravía de la construcción de sociedad y de sostenibilidad. Si nosotros tenemos ese concepto de organización, apague y vámonos. Aquí no va a haber forma de construir sociedad, de restablecer tejido, de crear estrategias nuevas. No hay forma. Hay que combatir ese carácter mesiánico. Porque eso genera una actitud asimétrica con las comunidades. ¿Sí? Y esa asimetría es irredimible. Es irredimible porque nosotros estamos en el papel de ser los redentores, los que redimen la comunidad inculta e ignorante. Y yo creo que ahí sí estamos partiendo del peor presupuesto posible.
Y a mí me duele mucho porque eso lo veo yo en el mundo de los museos, lo viví en el mundo de los museos. Y lo veo en el mundo de los museos. Y bueno, no voy a ahondar más porque ustedes saben que escarbar ahí, la herida va a doler, va a doler. Por ejemplo, ¿qué ideas están como connaturales a esa? Para ir resumiendo, como desde el mundo de los museos, que es el que más he movido, aunque he estado también en muchas instituciones culturales. Y heredamos esto de Europa. El museo es el templo civil. ¿Sí? El templo religioso, la iglesia, las iglesias. El museo, el templo civil. No hable, no coma, compórtese. La obra está para que usted la respete, para que usted la mire, no la toque, guarde distancia prudencial. Lo que hacemos aquí son unos rituales, unas liturgias a las que usted viene como asistente. Y si es un museo de arte, peor. Y si es de arte tradicional, muchísimo peor. Lo sacan. Si usted no tiene un comportamiento digno. El moderno todavía tolera. Pero es que uno que va a hablar en un museo de arte moderno cuando ve un cuadro constructivo, metafísico, minimalista, amarillo sobre blanco, blanco, negro sobre blanco. Eso es bonito, feo. ¿Qué quiere decir? Eso es arte. No logramos decir más nada. No logramos decir, entonces, ni hablar en un museo de arte moderno. Además, todas las paredes son blancas. Heredamos la idea del cubo blanco para el arte moderno, para que la obra de color se destaque y nada perturbe la visión de la obra. El museo, el espacio sagrado, pero también la sala de teatro, pero también la sala de conciertos y de baile. ¿Sí? Ahí hay unas estéticas, hay unas concepciones de la institución y de los espacios de la institución que realmente nos hablan de otra cosa que hay que pensar y repensar. Justamente frente a esa idea del museo, ustedes saben que hubo todas las propuestas del arte, la mayoría de propuestas de arte contemporáneo, que es algo que a veces uno no ve porque uno es muy fetichista y quiere ver el objeto, surgieron fue justamente en contra de esas formas de estética, en contra del arte como mercancía, arte povera. Pero los artistas caen y claudican ante el circuito. Que el arte, el performance se hace en la calle, pero llevan los videos y los registran en las exposiciones en el circuito del arte. Que los happening, pero los registran y los llevan para que los valide el museo y la galería. Que, pues, pero el arte contemporáneo dio pautas de hacer un antiarte contra ese arte objetual. Pasamos al arte conceptual, al arte del performance, al arte de intervención en los espacios urbanos y naturales, pero el circuito nos llama, entonces como Mercedes Sosa, Violeta Parra, pues la industria me incorpora y me vuelvo una persona famosa, que es un sueño pequeño burgués, que me criaron en los procesos de identidad cultural y de formación de mi personalidad. Repetimos otra vez. Así no hay sociedad que se salve, ni proyecto sostenible, porque tenemos que desbaratar esas concepciones, ¿sí? Y entonces, lo otro es el museo como conservador de colecciones. La idea de los museos nacionales. Con esa idea surgieron todos los museos nacionales. Herencia del Louvre, unos espacios donde se iba a guardar la historia de ese país. La pregunta es, ¿cuál es la historia que guardan? ¿Cuál es la narrativa que conservan? La de los triunfadores. Yo, pues, para poner un ejemplo aquí caserito, si hubieran ganado los españoles, ¿de qué se conformarían las colecciones del Museo Nacional de Colombia? Si hubieran ganado los portugueses o los gringos en Haití, ¿de qué sería